Hola, muy buenos días. Soy Jesús López González y junto a mi compañero Alfonso Freire Sánchez, ambos de la Universidad CEU Abat Oliva, os venimos a presentar nuestra ponencia que lleva como título La sostenibilidad en el sector audiovisual catalán, iniciativas sostenibles y análisis de aspectos transversales para la transformación social. Bien, ¿cuál es el planteamiento que nos hacemos para nuestra investigación? Es realmente si existe una óptica, un cambio de paradigma en la producción audiovisual catalana, teniendo en cuenta que la sostenibilidad no solo es un elemento que interfiere en lo meramente medioambiental, sino que también, como bien dice el término de sostenibilidad, también incide directamente en lo que es el aspecto social y en la gobernanza de las productoras, en este caso de nuestro territorio, del territorio catalán. Bien, para ello, los principales objetivos de nuestro trabajo y de nuestra ponencia que os presentamos es realizar un estudio que busca identificar cuál ha sido la evolución de estas iniciativas sostenibles del sector audiovisual catalán desde el 2015 hasta la actualidad, especialmente dando un énfasis en aquellas entidades con una gestión más ética, ya sea por su naturaleza como entidad legal, por su forma jurídica, como son las cooperativas o las asociaciones, y en la creación de guías de criterios éticos más formuladas y dedicadas a la industria catalana en general. Para ello, hemos utilizado y adaptado una metodología de tipo de análisis cualitativo previa para verificar si existe realmente una gestión común que integre los indicadores ESG que antes he citado anteriormente, como es el ambiental, el social y la gobernanza, y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Para el procedimiento de esta investigación, si hemos detectado y hemos hecho un mapping de las principales iniciativas que han tenido protagonismo dentro de la transformación social en Barcelona, o sea, aquellas iniciativas productoras o entidades de la economía social y solidaria que han tenido un protagonismo en Barcelona dentro del audiovisual. Se han recopilado los porcentajes de la representación de las áreas económica, social y medioambiental para contrastar el grado de incidencia real que han tenido estas acciones sostenibles, y para ello nos hemos nutrido de un cuerpo importante de fuentes de información, como ha sido el apoyo en la investigación con informes de entidades referentes del sector, propias del ICA, de CIMA, de CONCA o de la Barcelona Film Commission, entre otras. En estas se suma la extensa revisión literaria de autores especializados en temas de sostenibilidad y ética audiovisual. Bien, pues ¿de dónde surge la transformación que actualmente está viviendo el sector con el concepto de sostenibilidad? Pues bien, tiene sus raíces en el marco teórico que bien viene de base del cine más militante de transformación social. Este movimiento surge en los años 60 y 70 y busca utilizar el audiovisual no solo como una herramienta para comunicar contenidos, sino para expresar una denuncia por parte de la manipulación comercial que se puede producir a partir de la propia industria como tal. Por tanto, persigue un compromiso también de carácter ético y político y tiene una gran tradición en Cataluña, especialmente en obras autogestionadas y en colectivos que tenían una fuerte incidencia en diferentes distritos de la ciudad de Barcelona, especialmente en aquellos barrios periféricos con una animación sociocultural muy arraigada en el territorio. Bien, de esta fase más de cine militante y de transformación social saltamos a otra fase posterior que bien viene marcada por el videoactivismo y la democratización de medios. Aquí se detecta la importancia del movimiento del 15M, que entre los años 2011 y 2015, como punto de inflexión final, incorporó el uso de móviles y de las redes sociales para democratizar esta producción.
La producción, por tanto, da un salto, hay un cambio de paradigma y este fenómeno permite que el videoactivismo o la creación 2.0 refuercen el papel del audiovisual para generar una conciencia colectiva sobre la sostenibilidad y, posteriormente, la ética en los rodajes. Así pues, a partir del cine militante y de la irrupción del videoactivismo, empiezan a surgir un nuevo paradigma de entidades vinculadas a la economía social y solidaria que están arraigadas en Barcelona y que tienen incidencia dentro del audiovisual. Un tipo de entidades que entienden el cine como una herramienta política frente al sistema comercial, caracterizándose sobre todo por la horizontalidad en la toma de decisiones, en contra de la verticalidad de la industria. Por tanto, están totalmente condicionadas por los principios democráticos que estas entidades jurídicas de carácter social se vertebran y, por tanto, organizan la gestión de todos sus miembros. El uso de materiales mancomunados en las diferentes entidades de la economía social y solidaria, no solo en cooperativas, sino también en asociaciones. Y, por tanto, y finalmente, lo más importante, la transformación del espectador en un ciudadano activo que propone contenido y que se le llama a poder tener una reflexión y una acción junto al resto de los ciudadanos. Por tanto, la teoría sugiere que el sector transita hacia una normativa impuesta externamente a una responsabilidad ética individual y colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que implica que debemos recuperar la voluntad de transformación social que viene del cine militante, que estas entidades de la economía social y solidaria, a través como germen del videoactivismo, nos plantean, y este nuevo paradigma debe llevar a que el profesional actúe en favor del bien común y la autorrealización personal dentro de su comunidad. Quiere decir que el sector debe cambiar a partir no de instrumentos externos a las propias productoras, sino que son los propios miembros de estas productoras y de estas entidades centradas en el audiovisual catalán los que deben apelar a una ética individual y colectiva compartida. Por tanto, las exigencias operativas dictan una norma de desgaste humano que ninguna medida de reciclaje puede compensar. Quiere decir que la exigencia de rentabilidad, las jornadas extenuantes, la falta de conciliación y la insostenibilidad humana por el colapso del bienestar del equipo a través de jornadas maratonianas de rodaje, nos llevan a decir que las condiciones del audiovisual catalán no son las precisas para poder integrar la sostenibilidad de una manera transversal como realizan realmente las entidades de la economía social y solidaria. En este caso, el panorama que se dibuja es bastante preocupante. Entonces, la pregunta que nos llevamos a cabo es: ¿cómo hacemos responsablemente sostenible a nosotros mismos como profesionales de un sector que tiende a excesos en cuanto a fondo y a forma? Bien, los principales resultados nos han llevado a poder identificar iniciativas de carácter local. En este caso, como hemos dicho anteriormente y hemos citado el mapping de entidades, el mapa de entidades de la economía social y solidaria en Barcelona dedicadas al audiovisual, y hemos detectado numerosos proyectos en Barcelona y en su área metropolitana que están operando bajo modelos de autogestión y cooperativismos, y entre ellos destacan salas de cine autogestionadas y muy populares entre el público, como es la Subsec Cinema en el barrio de Sants de Barcelona y el Cinebais en Sant Feliu de Llobregat, también en Barcelona. La red de televisión comunitaria La Veïnal, con una actividad y producción muy potente y nutrida por diferentes productoras cooperativas del área de Barcelona y que realmente produce un
un material bien nutrido por este tipo de iniciativas, que se escapa totalmente de la información nutrida por los medios de comunicación más, digamos, más oficialistas, y productoras finalmente con una larga trayectoria, como bien son Bruna, Kepo y Metro Monster, y también el MTK Space también en San Feliu de Llobregat junto al Cinebaix. Estas productoras nos muestran también un alto nivel de implicación y de aplicación de los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, como bien como resultado de la aplicación de sus políticas y criterios éticos en economía social y solidaria dentro de la gestión y el funcionamiento de sus entidades. Paralelamente, la evolución de la igualdad en lo que es la industria catalana audiovisual entre 2015 y 2018 y por extensión también en el panorama español hace que la presencia de mujeres creció solo un 3% con una brecha de género del 230% en puestos de dirección. Recientemente, los datos que nos abordan entre 2022 y 2024, la participación femenina ha repuntado hasta alcanzar el 35 y el 38% en el sector, aunque las mujeres solo dirigen entre el 25 y el 29% de las producciones. A pesar de estas mejoras, persiste una desigualdad en la asignación de presupuestos y, por tanto, las tasas de representación de las directoras son totalmente inferiores a la de los hombres. En cuanto al otro aspecto dentro de la sostenibilidad de la industria, podemos decir que la diversidad y la representación, en este caso la inclusión de la diversidad racial y funcional, sigue siendo muy baja. Los personajes blancos representan entre el 60 y 65% del total, mientras que la presencia de personas con discapacidad en pantallas apenas alcanza el 3 o 5%. En cuanto a la gestión ambiental, sí que diríamos que se ha posicionado como un elemento estratégico en la mayoría de las producciones, gracias a la labor que está realizando el Spain Audiovisual Hub. Se han implementado herramientas como calculadoras de huella de carbono, certificaciones al estilo Greenfield o Ecomovie, aunque solo el 30% de las empresas del sector cuentan con un plan de sostenibilidad definido, a pesar de que para poder optar a las ayudas del Ministerio y del ICA es preciso contar a las ayudas a desarrollo de proyectos, es preciso presentar un plan de sostenibilidad para cada una de las producciones. Es un requisito obligatorio. Por tanto, existe una comparativa, como hemos dicho, ya hemos dejado de entrever entre la comparativa entre el sector de la economía social y solidaria y el sector en general. En cuanto al ambiental, esta brecha se formula muy claramente. El sector general está más institucionalizado con el uso de guías externas y la medición de huellas de carbono, que dicen a las productoras qué es lo que deben hacer. Y a nivel social y de gobernanza, las entidades de la economía social y solidaria son significativamente más avanzadas, destacando sobre todo por el compromiso de todos sus miembros en la gestión democrática de la propia entidad, pero también con la diversidad, la horizontalidad en la toma de decisiones, como hemos dicho, a través de la democracia interna, la transparencia y el impacto comunitario, como algunos ejemplos que hemos dictado anteriormente, como el caso de la Bienal, con contenido autogestionado y comunicado alternativo a los canales oficiales. Sí que existen riesgos detectados. El estudio advierte, por tanto, de que a pesar de la implementación de algunas acciones de sostenibilidad, advierte sobre prácticas de greenwashing o tokenismo, donde las acciones de sostenibilidad o diversidad se realizan por intereses puramente marketingianos, sin generar un cambio estructural real en la industria, y esto lo podemos ver, por tanto, por el uso limitado que se le ha dado a la aplicación de iniciativas de sostenibilidad en la industria en general. Bien, las discusiones que nos planteamos está centrada en la insuficiencia de los modelos actuales de sostenibilidad del audiovisual, una transición desde una gestión puramente ambiental hacia una transformación social transversal que cambie por completo esas condiciones que hemos visto
y ese contexto que ya tiene el sector como tal, en defecto de fondo y de forma. Y los principales puntos frente a las teorías y realidades del sector son que la sostenibilidad transversal está arraigada y confrontada con el enfoque green. Criticamos que la sostenibilidad se reduzca habitualmente al ámbito medioambiental, muchas veces también por el mero hecho de que las guías así lo hacen. Las guías de criterios de sostenibilidad así lo hacen y se centran sobre todo en la reducción de plástico o papel, lo que limita su capacidad de una acción transversal para la productora o para las entidades. En la economía social y solidaria, como alternativa al modelo general, consideramos que mientras la industria generalista está marcada por sesgos de género, brechas salariales y miradas estereotipadas, las entidades de la economía social y solidaria ofrecen un paradigma de gestión ética que, de por sí, por sus propios principios y por sus formas jurídicas y por los criterios de la economía social y solidaria, incorporan ya los criterios ESG de forma más equilibrada en su funcionamiento. Y la crítica a prácticas de marketing que priorizan lo estético. Advertimos sobre el riesgo de que las productoras actúen por intereses de marketing, cayendo en el greenwashing, en el diversity washing o el tokenismo. Las conclusiones del estudio destacan que la sostenibilidad en el audiovisual catalán no está equilibrada, ya que las áreas económica, social y medioambiental no tienen el mismo grado de implementación. Los puntos fundamentales que se aportan son que se concluye que es necesario pasar de una normativa impuesta a una responsabilidad ética y profesional individual. El éxito de estas políticas no depende en gran medida de la industria, sino que depende del ejercicio deontológico de cada profesional y de figuras como el Ecoconsultant para garantizar acciones transversales a largo plazo e implementadas a lo largo del tiempo. La economía social y solidaria como un modelo en tanto que ofrece un nuevo paradigma de gestión ética que nos puede demostrar que es posible integrar la sostenibilidad de forma transversal, yendo más allá de lo verde para incluir la democracia interna y la cohesión social y garantizando así la sostenibilidad en todo su conjunto. El estudio propone una serie de medidas concretas para transformar el sector que incluyen el fomentar la democracia interna y la toma de decisiones horizontal, garantizar condiciones dignas de trabajo y políticas de conciliación laboral, como la desconexión digital, y asegurar la transparencia y la ética financiera en los proyectos. El espectro de la responsabilidad social, asumida en este caso según el código deontológico propio de cada una de las personas que actúa dentro del sector audiovisual, permite una verdadera transformación que requiere abandonar las medidas reactivas y periféricas para integrar la ética del núcleo de la producción. La periferia reactiva, el greenwashing, diversity washing, debe desaparecer por intereses de marketing y cumplimiento estético, que son esas iniciativas aisladas, sin alterar la jerarquía de producción. El medio transicional, la sostenibilidad dirigida, ese cumplimiento de normativas y requisitos de financiación pública, como la figura del Ecoconsultant y las medidas logísticas que se implementan, deben pasar finalmente, ese incentivo externo debe pasar al núcleo final, que es una transformación social proactiva, en la cual el bien común y la autorrealización profesional por parte del profesional debe pasar en primer plano. Así, por tanto, se produce una descentralización, los flujos de comunicación son más horizontales y la alineación total de políticas de ESG se permite desde el guión hasta el propio SEO. Por tanto, llevando a cabo un cambio en toda la cadena de la audiovisual. Y hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado tan apasionante como nos resulta a nosotros todo este tema y esperamos que por fin se integre la sostenibilidad de manera transversal dentro del audiovisual. Muchas gracias y un saludo.